El tema de la iglesia es un tema muy interesante. A mí me encanta ese tema, poder compartir. Yo sé que ya hicieron 3 estudios, ¿verdad? Entonces, en esta noche vamos a comenzar a hablar de la visión de la iglesia. La visión de la iglesia. ¿Cuál debe ser la visión de la iglesia? La visión, en primer lugar, como podemos decir, debemos tener claro en nuestra mente, es edificar la casa de Dios. Edificar la casa de Dios. Edificar esa casa de una manera para que esa casa esté firme, consciente de lo que estamos aquí, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, cuál debe ser lo más importante en esa parte de construir, edificar esa casa. Para eso vamos a leer un pasaje muy conocido en la Biblia que se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, del versículo 42 en adelante, lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados o salvos. Mis hermanos, este pasaje es conocido para nosotros, muy conocido. Dios es aquel que inició la iglesia a través de la persona de Jesucristo. Él lo inició la iglesia, lo entregó en las manos de hombres. Los hombres lo tomó la iglesia, vamos a llamarle líderes, y lo hicieron parecer, estamos hablando más bien en el día de hoy en la cual estamos viviendo. Y los hombres, en lugar de llevarles para llegar a la imagen de Cristo, lo llevan a hacer más a la imagen del hombre. Aquí en este pasaje, si uno lee de los versículos más anteriores del capítulo 2, por ejemplo, si uno comienza a leer del versículo 15, ¿verdad? Donde Pedro se levantó y comenzó a hablar. Si comenzamos a leer de ahí, Pedro predicó, porque sabemos el pasaje de lo que se trata. Pedro predicó el mensaje cristocéntrico. Lo predicó cruzcéntrico, la cruz de Cristo, y lo predicó bíblicamente. Total. ¿Cómo uno puede aprobar o probar eso bíblicamente, lo que estoy diciendo? Vamos al paso y ver, porque para mí eso fue muy impactante. Fíjense del versículo 15 en adelante. No lo vamos a leer, pero solamente pasar tus ojos en el versículo 15 a 21. El versículo 15 a 21, ese mismo pasaje lo vas a encontrar en Joel capítulo 2, 28 a 32. Es lo mismo. Después tú llegas al versículo 25 al 28 de Hechos capítulo 2. Si tú vas a Salmos 16, 8 al 11,
vas a encontrar lo mismo. Versículo 29, Hechos 2:29. Tú vas a Primera de Reyes 2:10, vas a encontrar lo mismo que Pedro decía ahí. Después, Hechos 2:30. Si tú lees Hechos 2:30 y tú pones al lado 2 de Samuel 7:12 y 13, vas a encontrar lo mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Si estás escribiendo, escríbelo ahí para que te vas a entender lo que voy a decir ahorita. Después vamos al versículo 31 y 32. Acuérdense que Pedro está predicando. ¿Sí? 31 y 32. Tú vas a Salmos capítulo 89, versículos 3 y 4. Vas a encontrar lo mismo. Seguimos. Hechos 2:33. Tú lo lees. Después vas a Salmos 132:11. Vas a encontrar lo mismo. Después, Hechos 2:34 y 35. Vas a Salmos 110, versículo 1. Vas a encontrar lo mismo. Conclusión. ¿Qué Pedro estaba haciendo? ¿Qué estaba predicando Pedro? La Escritura. Él estaba predicando la Escritura. Y si yo le animo a ustedes que cuando llegue a su casa, cualquier momento de la semana, sigue mirando los versículos que siguen y vaya buscando, estudiando dónde vas a encontrar esos versículos en el Antiguo Testamento. Es algo increíble que Pedro estaba predicando la palabra a los oidores que estaban ahí. Estaba recetando el Antiguo Testamento a ellos, proféticamente hablando lo que estaba pasando con Cristo, lo que pasó, la experiencia que él mismo tuvo con la persona de Cristo. Predicando la palabra. Y podemos seguir, por eso le digo, podemos seguir viendo los versículos que Pedro decía que estaban ya escritos en el Antiguo Testamento. Pregunta. ¿El Nuevo Testamento estaba listo cuando Pedro estaba predicando? No. Por ahí alguno en proceso, pero todo estaba Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el resultado del mensaje que Pedro predicó en ese momento? ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado lo vamos a ver allí. En el versículo 37 dice, cuando ellos escucharon todos esos versículos, esos pasajes, esas profecías, mira lo que dice la Biblia, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Dice la Biblia allí, se compungieron de corazón. ¿Qué significa esa palabra? Compungieron de corazón. Esa palabra significa que sus corazones fueron cortados. Fueron cortados sus corazones con la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra de Dios predicada, toda esa gente que estaban ahí, estamos hablando de miles y miles de gente estaba allí presente. La palabra de Dios fue predicada a ellos y se compungieron sus corazones. Sus corazones fueron cortadas, fueron confrontados con la palabra. ¿Cuánta necesidad hoy las iglesias tienen para escuchar palabra predicada y sus corazones llegan a ser cortadas? La pregunta es, ¿por qué eso no pasa muchas veces en el día de hoy? ¿Por qué eso no pasa en el día de hoy? ¿Sabes? Dios está listo siempre, porque si estamos tratando del pueblo de Dios, y yo creo que Dios siempre está listo
y siempre complacido de respaldar cuando su palabra está siendo predicada. Cuando su palabra está siendo predicada, él siempre va a respaldar esa predicación. Cristocéntrico, predicando su cruz y bíblicamente. Esa predicación fue hecho con poder. No salió de mente de Pedro. Fíjense, no salió de su mente. Salió directamente de parte de Dios, porque Pedro estaba predicando la palabra pura de Dios. Amén. Ahora fíjense lo que ocurrió en ese momento. Cuando Pedro predicó, dice la Biblia allí en el versículo 41, que 3,000 se añadieron 3,000. 3,000 nacieron de nuevo. Hoy día, vamos a decir, en esos años que han pasado, cuando predicadores predican una campaña evangelística, dicen 1,000 hicieron profesión de fe. ¿Escucharon eso? ¿Verdad? 500 hicieron profesión de fe. Uno se pregunta, vamos a decir, ok, está bien. Después, ¿dónde están? Pero aquí, 3,000 nacieron de nuevo y 3,000 se añadieron porque Dios mismo está dando testimonio. Aquí no son 3,000 que hicieron profesión de fe. 3,000 estaban poseídos por la fe en Dios. ¿Te ve la diferencia? Porque ahí dice 3,000 se añadieron y Dios mismo dio testimonio porque está escrito en la Biblia. Y lo creo que fue así. Ahora bien, esos 11 apóstoles que estaban ahí dirían, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué dolor de cabeza para nosotros? Pero ¿sabe qué? Pero no es dolor de cabeza para Dios. Porque Dios, Él lo hizo suceder esa parte. Y Él iba a guiarles y a instruirles a ellos. ¿Usted cree eso? Porque Él está dando testimonio. Dios mismo está dando testimonio. Por eso yo creo siempre lo que Dios dijo, lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos, eso va a cumplir y nosotros tenemos que obedecer lo que Él dice y hacerlo. Sin cuestionar, sin buscar la vuelta. Ejemplo. Dios dice en su palabra. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame lo que voy a decir. Dios dice en su palabra que tenemos que predicar el evangelio. No es así, hermano. No es así. Dios nos manda a predicar el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. Hay que predicarla. Entonces muchas veces usted y yo hemos podido ir a un sitio X, predicaste el evangelio, vamos a hablar ahora evangelísticamente para que la gente pueda llegar a conocer a Cristo, y tú te predicaste allí, personas llegaron a Cristo, pero tú no puedes volver a ese lugar. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Tú eres culpable que llegaron a Cristo? No. Dios lo trajo a él. Él se encarga de ellos. Por eso yo digo siempre, si voy donde sea que voy, si Dios me da la oportunidad, aunque yo sé que por ahí no puedo volver, Dios me manda a predicar el evangelio. Porque Él se encarga de hacer el trabajo. Nunca me olvido un suceso que pasó en mi vida. Hay muchos, pero uno muy especial. Lo que le voy a decir es una cosa que pasó bastante años atrás. Vamos a decir, después que llegué aquí, claro. Nosotros estábamos en San Pedro de Macorís, se fue la luz, no había luz en ningún lado.
Y justo había un grupo que vino de Estados Unidos que lo que ellos querían hacer es cantar. Fuimos a una esquina en San Pedro. No sé que alguno aquí fuera de San Pedro de Macorís. ¿Se acuerdan cuando tú llegas a cruzar el puente? Hay una rotonda ahí, ¿verdad? A mano izquierda hay apartamentos. Entonces, en esos apartamentos había un patio chiquito ahí. Y yo me acuerdo que llevé una plantica. Y con esa plantica, los muchachos podían cantar en la oscuridad. No había luz, mi hermano. La gente venía y escuchaba. Y yo paraba así mirando de lejos. No sé que había un bombillo, no sé qué es lo que había, pero la gente me veía a mí, sí. Entonces, en esa oscuridad, venía un motor del puente entrando a San Pedro de Macorís y no sé cómo se dio cuenta que era yo. Dijo, Kenneth. Yo digo, ¿quién? Me asusté. En vez de acercarme, fui para otro lado. Digo, ¿quién me está llamando? Me siguió gritando. Después me acerqué con una persona para ver quién me está llamando. Me acerqué, le dije, ¿quién es usted? Me dice, Kenneth, tú no me conoces. Yo, no, no te conozco. Yo fui a campamento y yo me convertí en el campamento y ahora soy pastor. Yo ni sé, pero ¿sabe qué yo sí sé? Que prediqué en el campamento. Prediqué la palabra, predicamos a Cristo en el campamento. ¿Qué quiero decirle, mis hermanos? Dios nos manda a predicar. Eso es la visión que vemos aquí de la iglesia. A predicar y predicar la palabra. Pedro predicó y la gente respondieron y quedaron cortados de corazón, como dice la palabra, por el hecho de la predicación. Lo que estamos mirando aquí es resultado natural de el movimiento o el mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree en el Espíritu Santo de Dios, mi hermano? La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, si no me equivoco, que el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para convencer el ser humano de pecado, ¿de qué? De justicia y de juicio. La palabra de Dios fue predicado por Pedro allí. El Espíritu Santo tomó esa palabra y lo llevó al corazón de las personas que estaban ahí y cortó sus corazones. Le mostró a la gente la condición en la cual se encontraba para que ellos podían responder, Pedro, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Es la obra del Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios. Eso es la visión. Ahora, esto es lo que voy a decir. Hoy día, el hombre quiere reproducir eso. Lo que hemos hablado ahí, el hombre, cuando digo hombre, estoy hablando de líderes, pastores, quieren reproducir esto ¿cómo? A través de estrategias, planes, metodologías, experiencias. Eso no va a pasar. Muchas iglesias hoy están en eso. Quieren ver que esto ocurra, pero de su manera, haciéndole como ellos le da la gana o como ellos quieren. Nunca van a ver resultados como tal usando metodología humana. Y hoy día, eso lo que está pasando hoy, usando método humano y quieren ver la iglesia crecer, pero no va a crecer. Un pastor que yo conozco muy bien dijo que él fue a una conferencia que duró una semana para ser entrenado en lo que es el evangelismo.
Y para no hacer la historia larga, él, en esa conferencia, el punto era que enseñarle a la gente la razón por la cual, el por qué que la iglesia primitiva se creció de esa manera. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el método que fue utilizado que la iglesia primitiva creció? El método era que ellos se reunían en hogares y casas, y eso le llevó a su crecimiento. ¿Usted cree que es verdad? Por el hecho que estaban reuniendo en casas, eso lo llevó a éxito que crecieron. Hermano, ¿eso fue así? No, jamás. No es así. ¿Por qué? No puede ser esa la razón de su crecimiento. La iglesia crecerá por la predicación de la palabra. No porque reunieron en casita. No, por predicación de la palabra. Porque la iglesia de verdad se reunía en casa. Eso es verdad. Pero esa gente no tenía permiso ni para construir. Esa gente no tenía dinero ni para cenar porque eran gente pobre. Entonces, usamos tipo de cosas así para poder decir a los demás, esto, si tú tienes silla de plástico, eso va a crecer. Si tú tienes piso bien brillado, mira, la gente van a venir. Si tú tienes el edificio con todo, ahí va. No. Y muchas veces creemos esa cosa. La iglesia cree muchas veces en las cosas que podemos hacer para que la iglesia crezca. Repito, la iglesia de Cristo va a crecer por la predicación de la palabra de Dios como tal. No hay otra forma. Esas personas estaban enseñando muchas cosas más, no se daban cuenta. Es decir, si vemos el texto, estaba lleno de cosas tremendo que Dios hacía. Pero no han visto eso. Para decir, por reunir en casita, se creció la iglesia. No. Ahora, si lo atribuimos a Dios el crecimiento, debemos esperar que Él lo va a hacer. Si lo atribuimos a Él. Ahora, si lo atribuimos a hombres, que el hombre puede hacer las cosas para poder crecer la iglesia, entonces eso lo podemos enseñar en talleres. Fácil, se puede enseñar en talleres. Pero si tenemos que atribuirlo al Señor, vamos a permitir que Él lo haga. Él tiene que hacerlo a través de la predicación de la palabra. Esta iglesia primitiva estaba centrada en la enseñanza de la palabra. Ellos estaban dedicados constantemente a las enseñanzas de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. Ahí estaban bien metidos. Ellos no solamente leían la palabra, sino la estudiaban. Hermanos, ellos no solamente leían, estudiaban la palabra. Cada uno por su lugar estudiaba la palabra, tenía devoción a la palabra. Escúchenme bien, mis hermanos. Yo lo digo por mí también, porque es una lucha. Cada uno de nosotros, los que éramos jóvenes un día, ahora hay jóvenes todavía, tú tienes que estudiar para tener una carrera, ¿verdad? Para rendir el examen, para trabajar, y después tú dices, yo quiero la maestría, mete otra vez a estudiar para seguir para arriba, y hago todos los sacrificios, pago la guagua, qué sé yo, buscar esto porque yo quiero estudiar, porque yo quiero llegar ahí. ¿No es así? Porque quiero lograr, quiero llegar.
pregunta, ¿por qué no tengo ese interés para estudiar la palabra de Dios? No se trata de ir a un seminario, el que pueda, pero yo tengo esta biblioteca en mi casa, yo puedo y debo sacar tiempo para estudiar la palabra. Ahora bien, si tú estás estudiando una carrera, te va a durar 4 años. O si termina 4 años, te puede ir a 4 años más porque tú quieres ir más para arriba. Hasta que tú llegas a un punto y digas, terminé. Ahora soy como doctor. ¿Qué más? ¿Qué hay más arriba del doctor, hermano? Llegué. Quiero decirte, nunca vas a graduar estudiando la Biblia. Esto es para siempre. Y hay que estudiarla para que yo pueda bajarme la cabeza a lo que dice la palabra de Dios cada día más. No sé de ustedes, ¿sabe qué? Cuando éramos niños, tú haces cosas de niño, ¿verdad? Dice la Biblia también. Cuando eres joven, tú vas a hacer cosas de joven. Cuando eres adulto, tú eres adulto. Pero ¿sabe qué? Me doy cuenta cada día más. Más mayor que uno se pone, te va a decir, ¿por qué yo hacía esta tontería? Ahora me doy cuenta, porque tú estás creciendo. Cuando tú acercas más a la palabra y a Dios, tú te vas a llegar a ser más sensible a las cosas malas. Pero tengo que estudiar la palabra. Mi devoción a la palabra de Dios, tengo que estudiarla. Todos nosotros, cada hermano, hermana, no podemos decir, ya lo sé. Debo seguir estudiando. Hay muchos hermanos que me doy cuenta, estoy hablando en general, piensa que ya lo sé. Usted no se dio cuenta que tú lees Juan 3:16 40,000 veces y cuando tú lo lees 40,001, tú das cuenta, wow, yo no vi eso. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero debo vivir metiéndome cada vez más. Y te voy a decir más. Por ahí hay una cosa que tú creías que era así, después te das cuenta, por estudiar y leer. No era así, era así que era. Porque eso es la palabra de Dios. Esos hermanos estudiaban, tenía devoción a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban conscientes. Oiga bien, mis hermanos, es una frase que conocemos muy bien, pero esos hermanos estaban conscientes que esa palabra que estaban metidos estudiando era inspirada por Dios. Señor, es la carta de Dios. Ellos estaban conscientes, eso es de Dios, yo tengo que meterme, quiero saber más de Él. Y nosotros tenemos que tener esa pasión también, de ver la palabra como es, porque Dios lo inspiró. Ellos lo hacían continuamente, dice la Biblia. No una vez a la semana, una vez al mes. Ellos no fueron a un seminario y 6 meses, un año, ya está. Continuamente recibía la enseñanza. Oiga bien, mis hermanos, ahora, no de cualquiera. Ellos no recibían esa enseñanza de cualquier persona. No lo recibían por cualquiera que llegaba y se subió aquí en el púlpito y habló. No. Ellos recibían la enseñanza, según el pasaje que hemos leído. ¿De quién? ¿De quién fue? ¿Quién lo estaba enseñando? No. Según el pasaje, la enseñanza que estaban recibiendo en ese momento, ¿quién lo estaba enseñando la palabra? ¿Quién era Pedro? Y junto con los demás, porque cuando Pedro terminó de predicar, ellos dijeron, Pedro y los otros apóstoles que estaban ahí, ¿qué tenemos que hacer?
porque ellos le estaban enseñando. Ahora, mis hermanos, los apóstoles fueron elegidos por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Fueron elegidos por Cristo. Entrenado, ¿por quién? Por Cristo. Comisionado, ¿por quién? Autorizado, ¿por quién? Cristo. Ellos tenían la autoridad para enseñar a la iglesia, porque fueron entrenados, elegidos, comisionados y autorizados por Cristo para enseñar la palabra a su pueblo, a su pueblo. Eso debe ser la visión de la iglesia. ¿Quién me va a enseñar la palabra de Dios? Ahora, yo personalmente soy muy celoso con el púlpito. Hermano Antonio sabe eso. Muy celoso. Cuando hablamos de púlpito, eso para mí es muy importante. El que va a parar aquí a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios debe ser autorizado por Cristo. Debe ser llamado por Cristo, porque se trata de su pueblo. No se trata de pueblo de Antonio. Antonio tiene pueblo. Pastor Antonio tiene pueblo. ¿Usted está conmigo? No se trata de pueblo de Alfonso. Se trata de pueblo de Dios. Y el que va a hablar al pueblo de Dios tiene que ser autorizado por Dios, comisionado por Dios para poder hablar al pueblo de Dios. Lo digo eso con mucha fuerza de mi corazón, mis hermanos, porque he visto gente en púlpito que es una vergüenza. De ese tema podemos seguir hablando después. Ya llega mi tiempo, pero deme 2 o 3 minutos más. ¿Sabe que cuando los apóstoles enseñaban al pueblo de Dios, le enseñaba doctrina? ¿La doctrina de quién? De Cristo. Ustedes saben el pasaje, ¿verdad? Lo enseñaba la doctrina. Pero ¿saben qué? Hoy día en muchas iglesias dicen, no me habla de doctrina, más, mucha doctrina. Háblame de Jesús. Ajá. Mire, mi hermano, si no puedo hablar de doctrina, no puedo hablar de Jesús, porque Jesús es doctrina. ¿Usted está conmigo? Es eso que el pueblo de Dios necesita. Y como le dije a ustedes, ¿quiénes era la gente que enseñaba? Uno lee, vamos a leer rápidamente, con eso terminamos. Hechos capítulo 1, versículo 21 a 26, que dice, es necesario, pues, que esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Tenía que estar andando con Cristo, ser enseñado. Cristo había tenido que enseñarle a esa persona, tenía que haberle visto para poder llegar a tener esa posición de ser apóstol, para que puede enseñar después.
Tenía que estar con él, andar con él, tenía que haber vivido con él, para poder hacer el trabajo del apóstol. Era necesario que esa persona esté entre nosotros, entre ellos desde el principio. Porque Matías y José estaban con ellos desde el principio. Cristo lo enseñó. Por eso lo eligieron. Debería estar en el grupo de ellos para poder ser elegido, para poder cumplir con el trabajo. Y Pablo, usted sabe que Pablo también fue apóstol, ¿verdad? Estaba ahí con ellos, con esa gente. Pero pregunta. No estaba con ellos. Pero voy a preguntar otra cosa ahora. Pablo vio a Cristo. Lo vio. Pablo recibió todo lo que él dicho. ¿De quién lo recibió? De Cristo. Porque dice que Pablo dice que no lo reveló ni carne ni sangre, sino directamente de Jesucristo. Él fue testigo ocular. Por eso él tuvo que defender su posición. Porque él también era apóstol. Ahora, mis hermanos, la iglesia estaba centrada en la enseñanza de los apóstoles y de la palabra de Dios. Tristemente, la iglesia de hoy quiere separarse del legado de la iglesia del pasado. Pero no podemos hacer eso. Tenemos que enseñar lo mismo que fue enseñado ayer. Nosotros como iglesia, los líderes de la iglesia, tenemos que enseñar lo mismo que Cristo nos enseñó en el día de ayer. Si Cristo vendría ahora a esta iglesia, tiene que encontrar a nosotros enseñar la misma cosa que Él enseñó a sus apóstoles. Eso es mantener la fidelidad en la enseñanza de la predicación de la palabra. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál debe ser la visión de la iglesia? Predicar la palabra como está. Como Pedro lo predicó, hay que predicarla. Y la semana que viene vamos a continuar. Llegué a la mitad del día de hoy. Pero sabes, es una verdad. Y yo lo quiero animar, mis hermanos, que predique la palabra. Eso debe ser la visión de la iglesia. Estudie la palabra. Gasta tiempo en la palabra. No deje de leer la palabra. Porque los hermanos de la iglesia primitiva, ellos todo el tiempo estaban ahí. No permite que el diablo te engañe diciendo no tengo tiempo. Pero que tú tengas ese tiempo a lectura de la palabra. ¿Sabe qué es lo que yo hago cuando voy allá a guerra? Cada vez que voy, porque yo sé que todo no tiene Biblia, yo imprimo todo el texto de la Biblia que tengo que hablar con ellos allí impreso y con letra grande para que no me digan que no se lee, que no lo veo la letra. Léelo, ahí está, lea la Biblia. Yo quiero que lea la Biblia. Y así uno tiene que animar a otros a estudiar, a leer la Biblia. Nosotros tenemos que aprender entre nosotros mismos, agarrar el teléfono y llamar al hermano, a la hermana. Hermano, ¿usted leyó la Biblia hoy? Hermano, ¿usted estudió la Biblia esta semana? Y si te dice que no, repréndelo. Tú tienes que hacerlo. ¿Para qué tú dices que yo soy miembro de una iglesia de Cristo y yo no estoy en eso? Ustedes me están entendiendo, mi hermano. Es algo serio delante de Dios que cada uno de nosotros determinamos en nuestro corazón. Yo voy a leer la Biblia. Yo voy a estudiar la Biblia y quiero caminar con la Biblia en mi corazón. Espero que sea así. La semana que viene vamos a continuar, pero hermano, no va a ser igual, perdón, no va a ser igual, porque aquí está lo bueno, ¿verdad? Personal, ¿verdad?
Pero ore para que Dios pueda usar el tiempo la semana que viene y voy a tratar de hacer lo mismo a través de una pantalla. Dios mediante. Así que, hermano, oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es tan bueno y poderoso. Tu palabra nos rompe el corazón. Ayúdenos para que nosotros seamos humildes para decir, Señor, tú me hablaste, tú me cortaste el corazón para que yo pueda responder a tu llamada y decidir yo mismo en mi corazón, humillarme diciendo, Señor, ayúdeme, yo quiero ser así. Ayúdenos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te alabamos, te glorificamos. Toda honra y toda gloria a tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, ricamente.